Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado. Y hoy traemos un vídeo, en este caso es un homenaje. Este lunes se cumplieron 30 años de que Kasparov, cuando Garry Kasparov se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia. Fue en el match revancha, bueno, el match que continuó, ¿no?, de Moscú en 1985. Sabemos que el primer match había empezado en el año 84 y fuera suspendido el famoso primer match de la polémica, ¿no?, cuando Karpov iba ganando, llegó ahí poniéndose 5-0, luego Kasparov había remontado y cuando Campomanes tomó aquella decisión de que el match había durado, bueno, estaba durando mucho más tiempo, de aquellas había que conseguir 6 victorias, llevaban ya un número excesivo de partidas y realmente, bueno, ahí se habló un poco de que Karpov vio peligrar la remontada, no daba ganadas esta partida y Kasparov había ganado 3 y sobre todo 2 seguidas, si no recuerdo mal, y bueno, el match, digamos que se aplazó, había acabado a primeros del año 85 y se reanudó, bueno, se empezó un nuevo match, en este caso a 24 partidas en Moscú, y había empezado el 3 de septiembre. Y se jugó 24 partidas y ganó Kasparov por 13-11, consiguiendo ganar la última partida también, cuando ya tenía un punto de ventaja, y con ello se proclamaba, pues ya digo, campeón mundial. Entonces, bueno, se cumplieron 30 años y vamos a hacerle un pequeño recuerdo, un pequeño homenaje, y vamos a ver una de las partidas del match, en este caso la partida 16, una partida bastante importante porque Kasparov pudo ganar la primera partida, luego había perdido 2 seguidas, y había ganado la cuarta y la quinta, iba Karpov ganando 2-1, y esta partida fue la 16, una partida muy importante porque Kasparov consiguió ganar con negras, forzar el 2-2, y luego llegó a ponerse 4-2 para, bueno, acabar ganando por 5-3, descontando las tablas. O sea que la rivalidad, ahí había, bueno, esto había sido la continuación de la famosa rivalidad de Karpov y Kasparov, que jugaron pues desde el 84, ¿no?, hasta el último mundial. Su rivalidad fue tremenda, luego hubo el match revancha, tuvimos en Sevilla, el campeonato del mundo, luego en Lyon. En realidad fueron, pues bueno, unos duelos épicos, quizás uno de los duelos más épicos en toda la historia del deporte. Jugaron muchísimas partidas entre ellos, con al principio una gran rivalidad, sobre todo al principio y durante sus matches, y bueno, realmente ha sido uno de los matches más épicos de la historia del ajedrez. Luego Kasparov dominó durante unos cuantos años hasta que pues perdió su título ante Kravnik, ¿no?, en el año 2000. Bueno, vamos a ver esta partida, que es la número 16, ya digo, una partida importante, donde Kasparov con negras pues consiguió empatar, ganó después la 19, se puso por delante, luego Karpov acortó, pero bueno, acabó perdiendo la última y se proclamó campeón. Vamos allá, empezó con una siciliana. Bueno, en los matches habían jugado un poquito de todo, pero básicamente Kasparov estaba con la defensa siciliana contra peón rey, ¿no?, y habían jugado tanto peón rey como peón dama. En este caso, jugando la variante Taimanov, y aquí Karpov jugó con caballo B5. Bueno, hay otras opciones, por supuesto, caballo C3 sería lo más normal, intentando transponer, ¿no?, a las variantes principales, y Karpov se va a decidir por los sistemas Maroczy con C4, ¿no?, tras caballo C6, caballo C3, A6, caballo A3, y aquí una idea interesante que, bueno, no es que se haya jugado muchísimo ni haya quedado como una variante muy de moda, y es la jugada que hizo Kasparov, que es D5, una jugada interesante. Hay que ponerse en el duelo teórico de que esto es un match, porque va todo el mundo, las tablas siempre va a ser un muy buen resultado, y por supuesto la jugada más habitual sería alfil 7, y bueno, tras alfil 2, enroque, y por ejemplo ahora B6, pues bueno, alfil 3, tendríamos un Maroczy más o menos la continuación principal, ¿no? Entonces aquí D5 es una jugada interesante, donde las negras directamente quieren romper el fuerte centro blanco y liberar la posición y romper toda la tensión que hay en el centro. Bueno, en este momento, ya digo, la jugada es perfectamente jugable, simplemente que simplifica un poco la posición. Quizás hoy en día un jugador de negras pues tampoco le interese mucho el tipo de posición que da si quiere jugar a ganar, ¿no? Pero bueno, siempre se puede, como vamos a ver. Tras C por D, bueno, se puede alterar el orden, comer de peón, y aquí se puede comer de peón otra vez o caballo incluso. Lo único que aquí, por ejemplo, en esta posición es mejor comer de peón, ¿no? Sería un error comer de dama, porque aquí tendríamos jaque, y si alfil de 2 jaque,
y contra alfil E2, alfil G4, y aquí hay ventaja decisiva de las negras, ¿no? Se está viniendo alfil por E2, alfil por D2 o torre D8, y hay varias ventajas decisivas, ¿no? Aparte, bueno, la amenaza más directa es dama por E2, mate. Pero vemos que una jugada como F3 pues pierde por torre D8. Y tras C por D, jaque, alfil D2 y dama por D5, pues la posición de nuevo está igualada. Quizás un pelín mejor para el negro. Pero bueno, esto es habitual, peón por. Ahora de peón, hay gente que en algunas partidas se ha utilizado también comer aquí caballo por D5, pero tras caballo por E4 el negro también queda un poco mejor, entonces lo habitual es comer de peón. Caballo B4, y en este momento, en la partida, Karpov utilizó la jugada alfil E2, que era novedad. Bueno, se había jugado, una idea podría ser alfil G5, tratando de clavar, aunque las negras se recuperan igual, y tras caballo por, dama por, ahora vemos que si dama por, caballo por, enroque, simplemente alfil E6, y contra alfil C4 hay que ver la jugada, hay varias jugadas aquí, ¿no? Creo que caballo C7 es suficiente para igualar, y se puede intentar algún otro tipo de jugada, como por ejemplo torre C8, o incluso una jugada interesante y original como caballo C3, donde, también vemos aquí un poco aprovechando la táctica, ¿no? Para un poco las piezas descubiertas, y también parece que es suficiente para igualar. Pero bueno, esta es jugada natural. Y alfil C4 era la otra opción, una jugada más conocida, de hecho la empleó en la partida 18, esta es la 16, el propio Karpov no repitió la variante de alfil E2 en el match. Tras alfil G4, aquí alfil E2, claro, la jugada F3 se puede jugar, ¿no? Pero quizás es un poco debilitatoria, no dejarla. Vamos a colocar aquí un alfil en la diagonal en C5, y bueno. Tras alfil E2, alfil por E2, dama por E2, jaque, dama E7, pues simplemente tras alfil E3 se recuperó el peón, y tras caballo 2, caballo por, enroque, alfil C5 y torre 1, enroque, firmaron tablas en la partida, ya digo, 18, 2 partidas después de esta, ¿no? Bueno, tras alfil E2, Kasparov jugó alfil C5, Kasparov lleva negras, como todo, supongo que lo había comentado, pero por si acaso lo vuelvo a reiterar. Y es una jugada interesante, aunque con el tiempo se hicieron algunas jugadas mejores, algunas mejores o alternativas, ¿no? Digamos, caballo por BD5 es una jugada bastante natural. Por ejemplo, aquí enroque, caballo por D5 o caballo por enroque alfil E6, también con igualdad. Y tras enroque alfil E7, vemos que alfil por A3 hay dama A4 jaque. Tras alfil E7, caballo por, alfil F3, alfil E6 y caballo C2. Quizás aquí sí que haya una ligerilla, ¿no? Ventaja blanca por la presión sobre el centro y el flanco de dama. Pero bueno, va a venir caballo D4 y las piezas negras, el alfil va a sufrir un poquito, ¿no? Y este alfil, digamos que está un poco mejor colocado. Caballo F5 sí que se ha jugado más. Tras enroque alfil E6, jaque. Tenemos varias jugadas, ¿no? B5 fue una partida entre Asmasi y Hosbar en el año 93, donde el blanco acabó ganando, y tras caballo A por B5 obtiene un poquito de ventaja, jaque, rey E7, y parece que la posición blanca aquí es un poquito mejor, es una idea bastante interesante, hay bastante ataque. En la partida comieron caballo por D5, y acá acabaron ganando, se sugiere como la mejor jugada aquí dama B3, dando ventaja al blanco, o sea, un sacrificio interesante. Y más tranquilos, dama D7, aunque tras dama por, alfil por, caballo por y alfil F3, de nuevo alfil E6, caballo C4 y enroque, una posición equilibrada, y se acabaron firmando tablas un poco más adelante en Kitisvili contra Salamberitse, en Rustavi 2014, una partida algo más moderna. Alfil C5 también es interesante. Vemos la idea, ¿no? Las negras rompieron el centro, de momento tienen un peón de menos, no tienen prisa porque lo van a acabar recuperando, y lo que procuran hacer es un rápido desarrollo para el enroque. Tras enroque de las blancas, el propio Karpov mejoró después alfil E3 un año después contra Vanderbilt en Bruselas, aunque no pudo ganar la partida, que acabó en tabla, sí que parece un pelín mejor para las blancas, alfil E3, ¿no? La idea, tras alfil por E3, jaque, caballo D7, mala jugada, aquí hubiera sido necesario jugar alfil D7, y tras dama B4, dama B6, una posición más o menos dama por y alfil por, digamos una posición equilibrada, una ligerísima ventaja blanca,
y tras caballo D7, que es un error, bueno, aquí Karpov tomó dama por B4 y quedó con ventaja, y aún más fuerte era la jugada F por E3 también, con una clara ventaja blanca, ¿no? Hemos obstruido ahora la recuperación del peón y cuando venga E4 vamos a tener un centro muy fuerte con un sano peón de más, ¿no? Digamos que alfil E3 es una mejora a enroque. Bueno, tras enroque, de todas maneras, bueno, contra alfil E3 la forma correcta de jugar es como eso, con alfil D7, como decía. Tras enroque, ahora alfil F3. Bueno, una jugada un poquito mejor parece alfil G5, que se jugó en el mismo año entre Barbulesco y Witterson en Lucerna, pero bueno, es también tras caballo BD5, se puede decir que si la ventaja la hay es mínima en este final, aunque se doblen los peones, creo que las negras a pareja de alfiles les va a compensar, no es mucha ventaja. Quizás un poquito mejor aquí es cambiar damas y alfil F3, pero también las negras con alfil E6, como veis, se simplifica bastante la posición y bueno, realmente hay pocas chances de ganar, ¿no? Pero incluso para ambos bandos. Tras alfil F3, ahora una jugada muy interesante, que alfil F3 no me gusta tanto, Karpov trata de amarrar el peón y aquí viene la fase muy buena donde empieza el negro a jugar muy activo. Alfil F5, ya vemos la primera idea, ¿no? Ocupando una diagonal importante, ocupando la casilla E3, vemos como los alfiles, el caballo, las piezas negras son todas empiezan a ser muy activas y a las blancas les falta el desarrollo, ¿no? Entonces el peón de momento es un objetivo de ataque y lo podemos recuperar pues más adelante, ¿no? Aquí jugó alfil G5, si alfil E3, alfil por E3, F por E3, y hay varias jugadas aquí, por ejemplo dama B6 el negro tendría suficiente compensación, también podría ser una jugada por ejemplo como alfil D3 y torre 8, o sea varias jugadas donde el negro pues bueno tiene compensación, alfil G5, aquí torre 8, buena jugada, traemos la torre a la columna abierta y también apuntalamos el punto E4 y evitamos jugadas pues como por ejemplo caballo E4, dama D2 del blanco, una jugada al principio natural para comunicar las torres, ¿no? Y B5, una muy buena jugada del negro, ganando espacio en el flanco de dama y quitando la casilla C4 sobre todo, ¿no? Que sería un poco la idea para este caballo. Vemos como uno de los problemas de las blancas va a ser la mala situación de este caballo y además que va a estar dominado por esta diagonal y no va a tener una fácil retorno al juego, ¿no? Torre A de 1, en principio también otra jugada natural, traer una torre al centro, dama F4 simplemente alfil G6, y si alfil por podemos cambiar y el negro pues bueno obtiene una posición en la cual creo que incluso va a estar un poquito mejor, ¿no? Porque ahora va a haber algunos problemas tras caballo D3 con el punto B2, con amenazas como B4, los peones van a ser débiles y creo que la posición es incluso ligeramente favorable al negro. Tras torre A de 1, bueno, caballo D3, una jugada muy interesante colocando bueno, bastante natural, ¿no? Colocando el caballo en una casilla molesta, estamos amenazando una jugada como B4, y aquí pierde un poquito el hilo Karpov, ¿no? Y tratando de evitar la jugada B4 y de recolocar su caballo, hace la jugada caballo a B1, que realmente es una jugada bastante pasiva. Vemos que, por ejemplo, alfil E2 no vale, caballo por, torre por, B4 con una clara ventaja negra, y la mejor jugada pasaba por D6, ¿no? Que es una idea bastante interesante. Y bueno, aquí por supuesto, pues no, las negras pueden hacer una jugada como torre B8 y no pasa nada, la posición está muy correcta. Y es interesante comer dama por D6, entregar la calidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, alfil por A8, pues torre por A8. Las negras tienen una excelente compensación. Cualquiera de las dos jugadas sería lo suficientemente buena. Hay que tener en cuenta que B4 es mala, alfil por A8, dama por A8, por el caballo A4, ¿no? Y si B por A3, tomamos, caballo por, y dama D5, motivo táctico interesante, en el cual, pues bueno, tras dama por D5, torre por D5, A por B2, parece que las negras se acaban salvando con torre F5 y ahora caballo D3, ¿no? Pero bueno, las blancas están cerca también de conseguir la ventaja, entonces no parece la mejor jugada, está claro, ¿no? Pero bueno, este D6 era quizás la única opción de Karpov, juega caballo a B1 y tras H6 las negras ya consiguen ventaja, ¿no? También aquí. No había nada de malo tampoco en jugar B4, también les hubiera dado una buena ventaja, B4 por ejemplo, caballo E2 y ahora dama B6, también era una buena ventaja a las negras, interrogan al alfil, el alfil se retira, comer también es ventaja clara, ventaja negra, ahora sí viene B4 y caballo A4. Vemos la otra retirada, si caballo E2,
hay aquí algún problema, ¿no? Aquí se puede jugar, bueno, se puede jugar dama b6, caballo d5, hay varias ideas, incluso g5 también es bastante molesta, y hay que comer ahora. Vemos que alfil g3, g4 también es ventaja negra, y tras alfil por g5, caballo por f2, las negras mantienen ventaja, ¿no? Si torre f2, h g5, dama g5 y alfil g6, con ventaja negra. Bueno, caballo a4 se jugó en la partida, alfil d6 y alfil g3. Buena jugada. Torre c8. Aquí hay varias opciones. Caballo a4 no parece la mejor porque comen y simplemente dama e3, pero alfil por g3 era muy interesante, ¿no? Tras f por g3, simplemente dama d7 y a contra b3 atacando el caballo, ¿no? Caballo por d5. Contra caballo b2 jaque, rey h1 y bueno, aquí simplemente torre a d8 es decisiva, ¿no? Si alfil por d5, torre por d5 y contra torre por f5 simplemente sigue torre por f5. Y ahora vemos que contra caballo por d3 no vale aquí dama por d3 por dama f2 y torre e2 y las negras están dando mate, y contra caballo por d3 simplemente torre d5 y bueno, tras la clavada con las dos torres las negras van a conseguir ganar un caballo y quedar con ventaja decisiva. Había varias opciones. Bueno, la torre c8 también es una buena jugada, el blanco juega b3 y ahora g5. Una jugada interesante, ya típica del estilo de Kasparov, un estilo agresivo, si tiene que avanzar los peones del flanco de rey no le va a temblar la mano. No, la idea es un poco g4, jugar contra este alfil también, ganar un poco de espacio. Vemos que una jugada como alfil e5 también era buena. Y aquí, bueno, el blanco Karpov decide comer alfil por b6, ¿no? Vemos algunos momentos tácticos y caballo por, dama por g4, es una jugada muy molesta. El problema de alfil e2 es que tenemos torre c2 y ganamos pieza. Si alfil e2, caballo e4 directamente, vemos que hay bastantes problemas, ¿no? Y si h4, por ejemplo, bueno, aquí tenemos la jugada simplemente caballo e4, que es muy buena. Tras alfil por, y h por g5, simplemente alfil por g3, f por g3 y dama por c5 con una clara ventaja negra. Si g por h6 hay una jugada muy fina, torre e6 o torre c6, cualquiera de las dos, con una clara ventaja, ¿no? Pasando la torre aquí al flanco de rey. Vemos una vez más en este tipo de posiciones la desafortunada colocación de los dos caballos de las blancas, ¿no? Que es el problema principal toda la partida. Tras alfil d6, dama d6, el blanco juega g3, dándole un aire al alfil. Vemos de nuevo si alfil e2, aquí caballo f4 también con ventaja decisiva. Si alfil aquí, caballo g4, de repente tenemos unas amenazas de mate muy importantes aquí, con caballo h3 o caballo e2. Y si g3, el sacrificio muy bonito, torre por c4, b por c4 y torre e2. Como veis, esto es una auténtica paliza de las negras. Si dama d4, simplemente alfil e4 con idea de caballo h3 mate. Y si c5, dama g6, ¿no? También viene g por f, dama h5 y mate en 3. Un ataque muy bonito contra esa jugada. Y contra g3, caballo d7, regrupando en este caso el caballo, un poco para venir también a la casilla e5, alfil g2. Vemos que caballo b2, una vez más tratando de ubicar el caballo, la jugada dama f6 otorga una ventaja importante. Y aquí vemos primero si caballo d3, alfil por d3, a dama d3, caballo e5, vemos la idea, y caballo por f3 daría ventaja de las negras, ¿no? Y si alfil g4, caballo e5, y contra f4, caballo por, dama por, jaque en b6. Aunque aquí la jugada ganadora directamente es caballo e3, todavía mejor. Esta jugada gana la partida. Bueno, la otra opción aquí sería, en vez de caballo d3, caballo c4, pero entonces, bueno, tenemos un sacrificio de calidad muy interesante, torre por c4, b por c4 y caballo 7 e5, de nuevo con una clara ventaja de las negras. Jugaron alfil g2, dama f6, la misma idea, aquí el blanco hace a3, a5, a por b, y llega un momento interesante, ¿no? Aquí el blanco juega dama a2, ¿no? Vemos la gran diferencia, ¿no? Fijaros que al final la partida se está decidiendo donde tenemos el peón de blanco, y es un peón pasado y además defendido, donde las negras ya pasaron directamente de ir a por él, así como la apertura lo podían haber recuperado, y ahora todo se centra en un juego central muy fuerte, dominio de las columnas abiertas, un caballo muy bien colocado, el alfil, una dama más poderosa, el otro caballo que puede entrar, y simplemente estamos jugando a crear amenazas.
donde las negras tienen un dominio absoluto de la posición y las piezas blancas, pues realmente, por ejemplo, sobre todo los dos caballos están desafortunados, la dama empieza a tener problemas, no se puede, la gran importancia del caballo de D3 es que las blancas no pueden luchar por ninguna de las dos columnas y realmente es una bestia, ese caballo, podemos decir que ese caballo vale una torre y vale muchísimo, ¿no? Es la mejor pieza de la posición. Bueno, tras al dama A2, Kasparov aquí juega alfil G6, había un remate muy bonito, directo, bueno, un remate, una jugada todavía mejor, más directa, que es caballo E1, y vemos la jugada, ¿no? Simplemente si torre por caballo, hacemos torre por, torre C2 y la dama queda atrapada, ¿no? Hay que jugar torre, dama por, alfil por, pero bueno, aquí, como vemos, torre y pieza pues no son suficientes contra la dama, y tras alfil G6, bueno, aquí Karpov juega D6, vemos algunos detalles. Y caballo D2, torre 2, ¿no? Ventaja decisiva, aprovechando también la clavada. Si alfil H3, simplemente podemos jugar, por ejemplo, alfil F5 o torre CD8, también con una clarísima ventaja de las negras. Y bueno, tras D6, sigue G4, no hay prisa en comerse peón, si dama D6 también sería posible, o torre CD8, pero G4 también es una buena idea. Intentando jugar caballo E5 y caballo F3 en un momento determinado, dama D2, aquí el negro juega rey G7, defiende su peón H, F3, una jugada un poco débil, pero no hay mucha solución, si F4, alfil F5, y si H3, H5, y si H4, por ejemplo, pues torre E6, ¿no? Y de nuevo vamos a tener una posición pues prácticamente clara ventaja o ganadora, ¿no? Tras F3, bueno, aquí el negro se come el peón, dama por D6, porque ahora tenemos algunas variantes en las cuales podemos tener algún jaque y también algún tema de caballo F2, como vamos a ver en la partida. F por G4, jaque, rey H1 y caballo F6. La partida aquí ya está decidida, esta entrada y esta, unido al punto débil F2, y bueno, hacen que el ataque de las negras sea devastador. Aquí jugaron torre F4, no hay mucha solución, H3 simplemente gana la jugada tanto caballo E4 como torre E3. Por ejemplo, caballo E4 y si dama D3, caballo F2, torre por F2, alfil por D3, torre D2 y ahora una jugada como dama E3 es suficiente también para ganar, o dama E3. Y tras torre F4, fue que se jugó la partida, viene la misma idea, caballo E4 y ya no hay defensa aquí, las negras ahora, las blancas pierden la dama, tras dama por D3, realmente aquí no se puede recomendar muchas jugadas, ¿no? Torre por E4, alfil por E4 y el ataque sigue siendo decisivo. Vemos aquí que no hay muchas jugadas, ¿no? Y se está jugando alfil por jaque y caballo E5, bueno, ganando con todas las piezas. Tras dama D3, caballo por F2, lo que os decía, torre por, se come la dama, torre D2 y aquí, bueno, dama E3, una jugada muy buena, saliendo de las negras, las blancas trataban de comer una tercera pieza por la dama, en este caso lo consiguen, pero una vez más, tanto la debilidad del rey como los dos famosos caballos que no han jugado en toda la partida, y ahora hay una jugada de dos exclamaciones aquí, todo esto lo había visto muy bien Kasparov, que es torre C1, ¿no? Vemos la idea, ¿no? Con problemas de la primera línea y el ataque negro es decisivo, ¿no? Caballo B2, simplemente ahora dama F2, otra jugada muy buena, esto ya las negras están ya dando pues mate en pocas jugadas. Tras caballo D2 siguió torre por, caballo por y jaque abandonando, poniendo fin a una brillante partida, porque vemos ahora es mate tras caballo por, torre por, alfil por y dama por. Una brillante victoria de Kasparov, donde realmente destacar en esta partida, ¿no? Como liquidó el centro, sacrificó un peón temporal por actividad, se enrocó rápido, Karpov en un momento determinado, la verdad que no estuvo fino, y llama la atención sobre todo eso, ¿no? Como el dominio, el control del centro y de la posición fue clave, ¿no? Con un caballo en D3, con las dos columnas C y E abiertas, con el mejor desarrollo de piezas, y Karpov nunca encontró un plan, no pudo meter sus caballos en juego, y bueno, al final evidentemente pues acabó apareciendo la táctica, y claro, el tener este dominio, esta presión, pues hace permitir jugar en ambos flancos,
y le permitió pues ganar una muy buena partida, y una partida importante en el match. En este momento, en el 16, se ponían 2-2, y poco después pues se proclamó, y como digo, campeón del mundo más joven de la historia, pues ganando este encuentro por 13-11. Así que nada, espero que os haya gustado esta pequeña reseña, homenaje histórico, ¿no?, a Garry Kasparov, que ha sido quizás, para los de nuestra generación, el campeón del mundo más legendario. Carlsen creo que todavía no le ha superado en cuanto, ya no hablo solo a brillantez, sino a longevidad, haber ganado tantos encuentros mundiales ante una oposición tan grande, y también tantos torneos como ganó Kasparov y tantos años que estuvo de número de uno. Sin duda lo puede, si alguien le puede batir, o digamos, o llegar a considerarse tan bueno como Kasparov o mejor incluso, pues es Carlsen, eso sin duda. De los últimos campeones que ha habido, ¿no?, es el número uno con mucha diferencia. Y bueno, espero que os disfrute, que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, y nada, pasamos un poquito de la actualidad. Pronto vamos a tener el campeonato de Europa de selecciones, y nada, volveremos con nuevos vídeos más adelante, ¿vale? Así que nada, como siempre os animo a compartirlo en las redes sociales, suscribiros al canal, visitar la página de Póker y Ajedrez, compartirlo también en Facebook, y nada, nos vemos en la próxima. Chao.